Buenas tardes. La edil del Ayuntamiento de Soria, que fue detenida ayer en la investigación de un presunto caso de corrupción, ya se ha dado de baja como militante socialista y ha entregado su acta de concejala. La operación sigue abierta con 6 investigados más y ella de momento ha quedado en libertad con medidas cautelares. La investigación judicial que atañe al área de turismo, comercio y medio ambiente del Ayuntamiento de Soria se encuentra todavía bajo secreto de sumario, aunque ya conocemos algunos detalles, entre ellos el nombre de algunos de los detenidos. Destaca uno de estos nombres, el de Marta Viu, una persona vinculada al Ministerio de Transición Ecológica que anteriormente fue administradora de la empresa Biosfera. Desde la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha exigido a Carlos Martínez que aclare si tuvo información privilegiada sobre la investigación que está llevando la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria. En el Congreso hoy también comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre los casos que rodean al partido. Ha insistido en que no sabía nada y que no va a convocar elecciones. La oposición, también sus socios, le han pedido con más o menos vehemencia que ponga fin a la legislatura. Alba Villalba. Sí, sus socios le han lanzado un ultimátum y le han reprochado el y tú más. Además, todos le han recordado que no cuenta con mayoría en el Congreso. Feijóo, además, también le ha acusado de ser... Le pide la disolución de las Cortes y le acusa de ser precisamente el nexo político corruptor. Pero Sánchez, como bien decías, insiste en seguir adelante y descarta convocar elecciones. Escucharemos algunos testimonios que nos trasladan a los años más sangrientos de ETA. Hoy en Castilla y León ha habido un acto con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del terrorismo. Pusieron un coche bomba, o sea, una furgoneta bomba, mejor dicho, con 64 kilos de explosivo. ETA casi siempre ponía luego un segundo artefacto. Podía haber sido mi padre perfectamente, yo podía no estar aquí. Han surgido más focos de la enfermedad de Newcastle en Castilla y León. Las granjas avícolas afectadas están inmovilizadas por el gobierno autonómico, que ha puesto en marcha ayudas y que mantiene colaboración con el sector y con el ministerio. Los medios siguen trabajando en el incendio de San Vicente, en el Bierzo, porque las condiciones climáticas no son las más favorables. El calor extremo y la falta de humedad en el terreno complican las tareas, aunque parece que ya van por buen camino. Manuel Domínguez. Sin duda ninguna, el trabajo del operativo ha sido extraordinario y aunque se mantiene el nivel 1 de gravedad para este incendio, el perímetro no ha avanzado desde por la mañana y los medios aéreos continúan con el enfriamiento de los puntos calientes. Además, la previsión para la noche es favorable. Último día de calor extremo, hasta 40 grados de máxima han marcado los termómetros en las horas principales del día. Un calor que además ha dado paso después al diluvio universal aquí en Valladolid. Mañana comienza a cambiar esa situación, 10 grados menos de máxima. En el Ayuntamiento de Soria sigue abierta la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Hay en total 7 personas investigadas y la concejala de Medio Ambiente y Turismo ya ha quedado en libertad, aunque tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado. Hoy ha renunciado a la militancia del PSOE y ha entregado su acta de edil. A través de un comunicado, Yolanda Santos ha anunciado que renuncia a su acta de concejala y que abandona la militancia del PSOE. Dice que lo hace con el único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento ni al Partido Socialista. Además, la ya ex concejala ha reiterado su disposición de colaborar con la justicia y ha pedido que se respete el desarrollo de las actuaciones judiciales. Una renuncia que llega pocas horas después de quedar en libertad provisional y con la obligación de comparecer cada 15 días ante el juez. Junto a ella, también fueron detenidas otras 6 personas, ya en libertad. Todas deberán presentarse ante el tribunal cuando sean requeridas durante el desarrollo de la instrucción. Entre ellas se encuentra Marta Viu Cuerda, actual jefa de sección en el Ministerio para la Transición Ecológica. El caso sigue estando bajo secreto de sumario. Se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Todavía no ha hecho declaraciones al respecto el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, aunque en un comunicado se muestra tranquilo ante las pesquisas judiciales. En esa misma nota, por cierto, hace referencia a un asunto que ha generado polémica. El diario El País publicó que el socialista se había enterado de los registros en el ayuntamiento un día antes. El propio medio ha rectificado y Martínez asegura que fue ayer mismo cuando se enteró de la investigación. Pero para el PP de Castilla y León esas explicaciones de Carlos Martínez no son suficientes. Dicen que si tuvo conocimiento antes de la operación policial en el Ayuntamiento de Soria es algo muy grave. A su llegada a un acto esta mañana, Alfonso Fernández Mañueco ha pedido explicaciones, ha exigido a Carlos Martínez que aclare si obtuvo información privilegiada y por adelantado de la investigación que está llevando la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria. Dice el presidente de la Junta que si eso es así, es algo gravísimo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia. Me parece que los hechos son extremadamente graves y que alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido. Pero lo que me parece todavía mucho más grave es que desde algún ámbito del gobierno de Sánchez se haya dado información privilegiada y con antelación al líder del Partido Socialista en la oposición en Castilla y León. Eso me parece gravísimo. El PP cree que Carlos Martínez sí que tuvo un conocimiento previo sobre esos registros y por eso le exigen explicaciones urgentes. ¿Cuándo y quién le informaron sobre esas actuaciones policiales? Dicen que de confirmarse ese conocimiento previo sería un delito muy grave, un delito de revelación de secretos y que Carlos Martínez, si no es capaz de dar explicaciones convincentes, debería poner su cargo a disposición de su partido. ¿Cómo es posible que el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León estuviera informado de la entrada de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria? Algo que huele claramente a un chivatazo sobre este registro y es urgente que dé explicaciones. Estamos hablando de lo que se hace con el dinero de los bolsillos de los ciudadanos de Soria respecto a un ayuntamiento en el que el señor Martínez no es ajeno en absoluto y si no da las explicaciones el señor Martínez o no quedan claras, desde este partido, desde el Grupo Popular, creemos que debe responder con su propio cargo. Tenemos sobre la mesa todas las vías posibles para poder esclarecer estos hechos, incluidas todas las posibles acciones legales. Desde Vox Castilla y León han ido más allá y han acudido a los juzgados de Soria, donde han presentado una querella criminal para que se investigue si hubo filtración a Carlos Martínez. Dice su portavoz que esto es el traslado a nuestra comunidad de la corrupción del PSOE. La corrupción del Partido Socialista no es algo puntual, responde a una cuestión sistémica y endémica, porque afecta a todos los ámbitos de su organización. Decía el señor Martínez que quería ser el alcalde de Castilla y León, pues menos mal que no lo ha sido, porque ya vemos lo que ha hecho como alcalde en Soria. Alcaldes socialistas como Miriam Andrés en Palencia y José Antonio Díez en León se han pronunciado al respecto. Ambos piden que se asuman responsabilidades. Primero, mi solidaridad con un alcalde que a él de momento no le han tocado, ¿no? Y yo creo que cuando hay una trama compuesta por políticos y por funcionarios, a veces puede ser y es razonable que te pille de sorpresa, de disgusto, y la verdad es que una traición así por alguien de tu equipo de gobierno tiene que doler muchísimo. Desde luego, quien la hace, que la pague, ¿no? Si hay algún indicio, pues bueno, aquellos que hayan cometido, si lo han cometido, pues que lo paguen, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero tanto ahí como en cualquier otro sitio, o sea, no veo diferencia. Pero bueno, sí sorprende realmente esta situación, ¿no? Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. ¿Cómo no vamos a seguir delinquiendo? ¿Se refiere usted, señor Sánchez? Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría, nada más.
Comparecencia hoy de Sánchez en el Congreso para hablar de los casos que se investigan en torno al PSOE y momentos muy tensos con la oposición. Dice el presidente que no se plantea no continuar al frente del Gobierno, lo han escuchado. Feijóo le ha acusado de ser el nexo político corruptor de todas esas tramas. Volvemos a Madrid, Alba Villalba. Sí, y además el líder popular, de acusarle de ser el nexo político corruptor, le ha exigido que disuelva las Cortes por responsabilidad política. Además, el líder popular en este pleno se ha dirigido directamente a los socios de Sánchez para pedirles, dice, por decencia, echarle ahora mismo, si por él fuese, hoy mismo. Pero como bien decíais, Sánchez insiste en seguir adelante con esta legislatura, descarta convocar elecciones y además el líder del Ejecutivo ha negado cualquier conocimiento y tolerancia sobre estas prácticas corruptas. Se desvincula del caso de las mascarillas y de investigaciones como las de Santos Cerdán o Leire Díez. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Sánchez sí defiende a José Luis Rodríguez Zapatero y a su mujer y a su hermano. Que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo. Pero no se plantea dejar la Moncloa. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez? Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Alberto Núñez Feijóo afirma que Sánchez no tiene credibilidad ni decencia para seguir. Es el uno, eso sí, pero de un gobierno corrupto. La corrupción es usted. Usted es el nexo político corruptor. Y por tanto concluye: por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Y créanme, señor Feijóo y señores del Partido Popular, el cambio no está hecho, ni va a ser fácil hacerlo. Santiago Abascal además ha acusado a Sánchez de estar diseñando una trama para manipular las próximas elecciones generales. Para que saliera adelante una hipotética moción de censura serían necesarios los votos de Junts y de PNV, pero no dan el paso de apoyarla. Los independentistas catalanes han pedido a Sánchez hoy que dimita y que el Congreso elija a otro presidente que termine la legislatura. Otros de los socios de gobierno reclaman que aclare que no tenía vínculos con los casos de corrupción. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir. Esa mayoría de investidura exigua se ha debilitado hasta convertirse en una mayoría negativa. Usted tiene pecado. Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno. Sabe perfectamente que su ciclo ha terminado. Por todo ello, el PP ha presentado esta tarde en el Congreso una moción sobre la insostenible situación del Gobierno de España y la convocatoria de elecciones. Se ha debatido y previsiblemente se votará mañana. Salvo sorpresa, los socios de Sánchez no votarán a favor, ya que este mismo miércoles el PP ha sacado adelante en el Senado una moción también sobre este adelanto y esta convocatoria de elecciones. Tan solo ha contado con los votos a favor del propio Partido Popular, de Vox y UPN. Pero ninguno de los socios de Sánchez ha respaldado esta moción en el Senado, por lo que mañana todo apunta a que podría ser igual. Más imágenes. Begoña Gómez ha abandonado el Tribunal de Madrid en coche y sin su pasaporte. La esposa de Pedro Sánchez se lo ha entregado esta tarde al juez Peinado como parte de las medidas cautelares que le ha impuesto el magistrado. Este entiende que puede haber riesgo de fuga ante la apertura de juicio oral y que la podrían ayudar los policías de su escolta. Esa alusión a los agentes le puede costar un expediente al juez por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y hay novedades en el caso Zapatero porque la UDEF señala que el expresidente cobró 200.000 euros por mediar ante el gobierno de Bolivia en favor de una empresa minera peruana. Así consta en un nuevo informe de la investigación. Los agentes señalan que el expresidente habría justificado ese ingreso con un contrato simulado con una sociedad interpuesta. El entorno de Zapatero defiende que fue una consultoría totalmente legal.
Últimas horas de la primera ola de calor del verano. Muchas zonas de Castilla y León siguen por encima de los 35 grados después de otra tarde sofocante. El tiempo está condicionando la extinción del incendio del que estamos pendientes ahora en Castilla y León. Está en El Bierzo, sigue en nivel 1 y los medios continúan trabajando en la zona. Manuel Domínguez. Lo hacen sin descanso, pero el perímetro contenido desde la mañana ha permitido a todos los medios aéreos centrarse en las tareas de enfriamiento que continúan a esta hora. En el operativo son optimistas, a pesar de mantenerse ese nivel 1 de gravedad. La previsión meteorológica para la noche es favorable, con un aumento de la humedad, lo que va a permitir seguir mejorando sobre el terreno con la actuación de los medios terrestres y la actuación de la maquinaria para seguir consolidando todo el perímetro. Han sido horas de muchísimo trabajo por culpa de esas adversas condiciones meteorológicas y un terreno abrupto donde las máquinas en algunos lugares no han podido trabajar. El incendio, recordamos, afecta a montes de 3 municipios: Arganza, Vega de Espinareda y Salcedo. El incendio de San Vicente se encuentra ahora en el Valle de Finolledo, en Vega de Espinareda. En esta ladera está perimetrado, no presenta llama constante, sin reproducciones que se extinguen con medios aéreos. También trabajan medios terrestres, aunque los bulldozers no pueden acercarse por ser una zona pedregosa y se utilizan en un segundo frente defensivo. El fuego afecta ahora a un municipio que ya lo sufre desde la primavera. He perdido la cuenta de los incendios desde esta primavera. Nos dicen que ha sido un rayo de la tormenta del fin de semana pasado, que se ha reproducido el día de ayer, con más virulencia incluso que el incendio principal. Y nada, yo solo pido desde aquí que se siga trabajando en la prevención. Este entorno al Valle de Finolledo es reserva de la biosfera de los Ancares leoneses. Como les decíamos, son días de calor extremo y la tarde de ayer dejó registros históricos, de hecho. 3 capitales de provincia marcaron su temperatura más alta en un mes de junio desde que hay datos. En el caso de Zamora y de Valladolid, por encima de los 40 grados. Y en el caso de León se igualó la máxima registrada hasta ahora, poco más de 36 grados. La tarde de hoy ha sido prácticamente igual de calurosa, una vez más. Natalia Fernández. Sí, hoy hemos vuelto a tener una tarde muy calurosa, por encima de los 35 grados. Teníamos aviso naranja aquí en Valladolid. Eso sí, ese calor extremo ha dado paso al diluvio universal. En tan solo unos minutos ha caído una fuerte tormenta. Aunque parece que lo peor ya ha pasado, mañana vamos a tener de máxima en torno a 10 grados menos. Eso sí, las noches van a seguir siendo tropicales. A mí esto, como del verano, no me gusta. Pues está muy mal, así que no he dormido, no duermo bien por el puñetero calorijo. Pues fatal, la verdad que fatal, porque aquí uno abría la ventana y lo que entraba de fuera era peor que lo que había dentro. Vamos a ver, estoy en verano, asumo que hace calor. Si me tengo que levantar porque tengo calor y volverme a la cama, no pasa nada. Está siendo difícil de sobrellevar. Este calor nos está achicharrando. De verdad que está muy caliente hoy aquí en España. Pues muy mal, francamente mal. Se nota, ayer fue too much. Que además, por cualquier sitio que vayas te mueres de calor. Estamos que no aguantamos el calor. Ante estas temperaturas se busca todo tipo de remedios, entre ellos comer un helado o refugiarse bajo el paraguas, pero hay más. Quitarse la ropa, creo yo. O tienes piscina o te tienes que ir a la piscina. Un poco más de todos por aquí, si nos vendría bien. Un climatizador de esos de aire que le echo agua y se está fenomenal en casa. Las noches tampoco dan tregua, son tropicales y no bajan de los 22,7 grados. Por la noche es mejor, hija, porque hace airecito de ya cuando oscurece, cuando no hay sol ya. Dormir a tramos, a trozos, por así decirlo. A las 7 de la mañana abrimos la ventana para que entre un poquito el fresco, pero bien. Y es complicado, la casa es muy caliente y ayer tuvimos que comprar ventiladores para, digamos, refugiarnos un poco del calor. Temperaturas que llegaron a rozar los 40 grados y que nos deja con la sensación de que nos derretimos. Para mañana, cambio radical. Desplome de las temperaturas máximas. Se pone fin al episodio de calor y habrá hasta 10 grados menos en todas las provincias del centro y del oeste de Castilla y León. Aún así, seguiremos por encima de los 30 grados.
Aumentan los casos de la llamada enfermedad de Newcastle que afecta a las granjas avícolas. En Valladolid son 5 las instalaciones afectadas y en el resto del país se han detectado 10 focos en 5 comunidades autónomas. Esos focos en Valladolid han provocado ya el sacrificio de cerca de 150.000 aves. Aunque esta enfermedad no supone un riesgo para los humanos, las consecuencias económicas para las granjas afectadas son enormes. De momento, para ayudarlas, la Junta ha destinado 1,5 millones de euros. 5 focos muy próximos y todos en la provincia de Valladolid. Es la situación actual de la enfermedad de Newcastle en Castilla y León. Nosotros estamos trabajando para que se quede en estos focos que tenemos. No podemos descartar que haya más. Y ese es el temor ahora, que se extienda por otras granjas avícolas, porque a día de hoy estamos hablando de unos 150.000 aves. Aves localizadas en esos 5 focos que han sido sacrificadas y retiradas para frenar el avance de esta enfermedad, que es importante recordar, no supone un riesgo grave a los humanos. Preocupados porque hay esos focos, pero también sabiendo que los servicios veterinarios oficiales, los veterinarios también de estas explotaciones y los veterinarios del Ministerio, conjuntamente con el sector, pues todos los días estamos coordinados. De momento, el origen de estos brotes sigue sin estar claro y ante sus consecuencias económicas, la Junta ya ha activado las primeras partidas. Desde la Consejería ya hemos puesto 1,5 millones de dinero. Si hace falta movilizar más fondos, la Consejería pondrá a disposición del sector y a disposición de acabar con la enfermedad los fondos que sean necesarios. Además, se está trabajando con el Ministerio la posible llegada de nuevas vacunas desde Estados Unidos. Y primer caso de ébola en Europa. Francia ha confirmado un positivo en un médico que ha regresado en los últimos días del Congo. Se encuentra hospitalizado y aislado, pero estable. El pasado 17 de mayo, la OMS declaró la emergencia internacional por esta enfermedad que ha dejado ya más de 200 muertos en el país africano. Para dar permiso a que nuestros invitados se... Cada día tomas decisiones muy normales. Tan normales como ser cliente de Unicaja. ¿Qué? Hasta 900 euros por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. Hay preocupación entre los expertos porque aseguran que los menores de entre 6 y 17 años cada vez comen peor. Sus menús no se adaptan ya a lo que conocemos como dieta mediterránea. En el Congreso Nacional que se ha celebrado hoy en Valladolid también han puesto sobre la mesa a la inteligencia artificial como una aliada en la nutrición. La mediterránea ya no es la dieta que más consumen niños y jóvenes. Una de las tendencias que estamos observando es que alimentos que son de consumo ocasional, pues están incorporando prácticamente a la dieta diaria. Y a eso hay que añadir el sedentarismo, asociado en muchas ocasiones al consumo de pantallas. Comer delante de pantallas también favorece los trastornos del comportamiento alimentario. Tienen que acostumbrarse pues, a estar sin pantalla y más sobre todo comiendo para hacer una alimentación consciente. En este Congreso Nacional sobre Nutrición también se ha hablado de inteligencia artificial. La IA puede servir para tratamientos más personalizados. Toda la información que tengamos, luego trabajar de forma individualizada con las personas para en un momento determinado pautar determinadas recomendaciones. Ver cómo se adaptan a ciertos alimentos y avanzar en una nutrición de precisión. Esto está pensado para que trabaje el profesional como herramienta de trabajo, no para que el ciudadano, el consumidor, utilice la herramienta artificial y que con datos haga sus propias pautas. Porque llevar una alimentación adecuada condiciona nuestra salud futura. Castilla y León tendrá un plan de apoyo a las víctimas del terrorismo y también una ley autonómica en esa materia. Han sido 2 compromisos que ha anunciado Fernández Mañueco hoy en un acto en el que se han concedido varias medallas a afectados por la barbarie terrorista. Con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo en la conciencia colectiva de Castilla y León. Somos una comunidad que no olvida y que reconoce y honra. Las víctimas no están solas, que su sufrimiento importa y que Castilla y León no quiere olvidar. Alfonso Fernández Mañueco se ha comprometido a seguir impulsando diferentes actuaciones como el desarrollo de la ley autonómica de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo, pero además... Plan cuatrienal de medidas de apoyo y de protección que sea transversal y que surja desde todas las consejerías. También seguir apoyando y colaborando con las asociaciones por su perseverante labor.
Las víctimas del terrorismo no pedimos compasión, pedimos memoria de verdad. Pedimos que no se manipule el relato de lo ocurrido. Un mensaje que también ha trasladado el presidente de la Junta. Rechazamos absolutamente esa posverdad que algunos construyen para blanquear a sus sicarios y también a sus herederos. Y ha calificado de aberrante el argumento de quienes dicen que todo el dolor causado es por motivos políticos. Es despreciable cambiar votos por sangre. En política no puede valer todo. Todo en un acto cargado de simbolismo donde 10 víctimas han sido reconocidas por su ejemplo de dignidad y fortaleza. Entre esos homenajeados hay 3 agentes de la Guardia Civil que lucharon contra ETA en los años más duros de la banda terrorista. Los 3, además, sobrevivieron a atentados en el País Vasco. El soriano Rafael Vázquez sobrevivió a 2 atentados con coche bomba en 1987 en Eibar, su primer destino en la Guardia Civil. Tenía 23 años, pasamos 2 atentados aproximadamente en 2 semanas. Fue parte del operativo que arrestó a quienes habían intentado matarlo. Fue una operación bastante importante, controlando todas las cabinas telefónicas de San Sebastián y detención del autor y todo el comando. Fernando Ramón tuvo su primera experiencia como TEDx con una bomba que ETA colocó en el parador de Javia en 1995. La primera vez, pues cuando te estás acercando al artefacto, pues se te pasa casi toda la vida por ahí. Entonces no sabía que 2 años después, en 1997, iba a desactivar uno de los 2 explosivos con los que ETA atentó contra la residencia militar de Vitoria en la que vivía. El olor de la monal y el amosal es muy característico y ahí es cuando me di cuenta que había habido un atentado. El guardia civil salmantino de origen zamorano Salvador Vicente acababa de entrar en la vida adulta cuando ETA lo atacó en 1978 en Villafranca de Ordizia, en Guipúzcoa. Nos lo cuenta su hijo Javier. Tenía 19 años en el momento que le ocurrió el atentado. Cuando en el coche pues le estaban esperando 2 etarras, fue nada que empezaron a ametrallar el coche. Los 3 lamentan que se está perdiendo la memoria de la lucha contra el terrorismo y del dolor que causó ETA. La discriminación laboral a las personas LGTBI le cuesta a Castilla y León 250 millones de euros cada año. Es la estimación que ha hecho Comisiones Obreras en su último informe, en el que contempla la productividad, la rotación, la fuga de talento, los costes sanitarios o la pérdida de innovación. Según el sindicato, entre 500 y 2.000 personas se marchan de la comunidad por discriminación. 1 de cada 2 personas del colectivo LGTBIQ+ todavía no se siente plenamente segura para mostrarse visible dentro de su entorno laboral. Y 4 de cada 10 han dejado o se plantean abandonar el empleo tras presenciar alguna práctica discriminatoria. Estas personas que han recibido una formación en Castilla y León, que se ha realizado una inversión con estas personas, todo ese coste no revierte luego. Aquí, en este Palacio de Justicia, la Audiencia Provincial de Ávila se ha celebrado este miércoles un juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta. Los hechos se produjeron en septiembre de 2022 en la localidad abulense de Piedrahita, donde residía con su hija legal y con la pequeña, que contaba entonces con 3 años. Presuntamente, este hombre, aprovechando la salida de la madre de la casa, realizó tocamientos genitales a la pequeña. La Fiscalía solicita 5 años de prisión y la acusación particular eleva a 6 de privación de libertad sus penas. Por su parte, en la declaración que ha realizado el acusado, él se ha declarado inocente, ha negado los hechos. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados retoma esta semana la ley para la protección de los menores en entornos digitales. Lleva en tramitación más de 8 meses y con algo de polémica, porque el PSOE quiere la prohibición total, mientras que otros grupos como el PP o Junts defienden mantener el acceso a las redes sociales si los padres lo permiten. España, pero también Australia o Reino Unido ponen muros ante los riesgos del entorno digital. Es un avance, pero también es una deuda, un debe que tenemos con la infancia y la juventud. Una responsabilidad a la que impulsa también el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Trabajen más en prevención, trabajen más con las plataformas, esos algoritmos
que generan adicciones. Y sobre eso trata el anteproyecto en trámite, reforzar la protección jurídica y la persecución penal. Se va a castigar no solo la difusión de noticias falsas, también la propia creación. Y se plantea incrementar la edad de consentimiento digital de los 14 a los 16 años. Unas medidas complejas. Una tensión con dos intereses dignos de protección: la autonomía del menor y la protección que requieren personas que no tienen todavía una madurez completa. Tratar de establecer medidas que no impliquen un rastreo de la identidad de las personas. La norma también fomenta la prevención y la educación, y aquí asoma un nuevo escollo: el estado de las autonomías y una distribución irregular de los recursos. Hay que venir acompañado de un gran plan de educación digital sin distinción del territorio. El anteproyecto incluye además una necesaria corresponsabilidad de las familias. Pero la familia por sí sola no puede todo. El Estado tiene el deber, las tecnológicas también. Todos por la defensa de la infancia y de la juventud. Tienen muy claro cuál ha sido su asignatura favorita. Educación física y plástica. Educación física. Educación física y arts. Y también, valga la redundancia, lo favorito de este curso. Pues me ha gustado mucho las clases que he tenido con mis profesores y estar con mis amigos. Tenemos una profe que nos enseña mucho y que aguanta mucho de nosotros. Un curso muy largo, pero con mucho aprendizaje. Cansado a estas alturas, estamos los niños cansados, los profes cansados, pero bueno, en general puedo decir que creo que nos sentimos orgullosos de la labor que hacemos. Y buenas notas también. Creo que 10 y 9. Y ya pensando en las novedades de septiembre. Ya pensando en la planificación de los profesores, en qué lugar van a estar, también nuestros alumnos que necesitan apoyo. Pero volvamos al día de hoy, que ha sido una despedida por todo lo alto. Teníamos que decir algún animal y si acertábamos nos echaban un globo de agua. Y aunque toca decir adiós unas semanas, que adiós, que ya no, que la veré por la calle. También se merecen disfrutar de sus vacaciones, muy variadas, por cierto. Pues me voy a ir a Praga a ver a mis primos, voy a ir a Marbella una semana, a Galicia. Y coger fuerzas para el próximo curso. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Se ha celebrado hoy en Valladolid una nueva edición de la Gala de los Premios Innovadores del Mundo de Castilla y León. Un evento en el que se reconoce el talento y la innovación que hay en una comunidad, un territorio que, según el consejero de Economía, debe aprovechar las oportunidades para poder seguir haciendo frente a las diversas dificultades. Lo que hace falta ante esto es la respuesta del talento, de la innovación, de la capacidad de impulso de las empresas, de la creatividad, que es lo que hoy se premia y lo que hoy se valora, y es lo que nos tiene que hacer aprovechar todas las capacidades que tenemos como comunidad autónoma. Como cada 23 de junio anoche se celebró el paso del fuego de San Pedro Manrique en Soria. Con los pies descalzos, 23 pasadores caminaron sobre la alfombra de ascuas, cada uno con un motivo por el que pedir o agradecer al solsticio de verano. El origen de esta fiesta podría remontarse a tiempos de la Celtiberia, pero 2 milenios después la tradición se mantiene intacta.